Dios les bendiga, ¿cómo están? Bien, gracias a Dios, ¿verdad? Bueno, vamos a continuar entonces con nuestro estudio, ¿verdad? Teología. Hoy, como ya sabemos, cada jueves es teología, pero una semana es historia de la iglesia y otra semana es teología. Y vamos a continuar con donde nos habíamos quedado, es en el estudio de la unión hipostática de Jesús. Bueno, acompáñenme a leer una vez más. Vamos a leer el Evangelio de Juan, capítulo 1, versículos 1, del 1 al 3. Ahí es donde nos empezamos a estudiar un poquito. Recuerda, vamos a nada más a volverlo a leer, amén, porque es parte de lo que nos quedamos y después ahí nos vamos a encomendar al Señor con una oración y luego ya vamos a iniciar, amén. El Evangelio de Juan, capítulo 1, versículo número 1, vamos a leer del 1 al 3, y luego de ahí nos vamos a saltar hasta el versículo 14, amén. Dice así: en el principio era el verbo, y el verbo era con Dios, y el verbo era Dios. Este era en el principio con Dios. Todas las cosas por Él fueron hechas, y sin Él nada de lo que ha sido hecho fue hecho, amén. Versículo 14, vámonos hasta el 14 ahí mismo en el capítulo 1, dice: y aquel verbo se hizo carne y habitó entre nosotros y vimos su gloria, gloria como del unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. Amén. Acompáñenme a hacer una oración para ponernos en las manos del Señor. Y donde se encuentra, oremos. Padre, gracias damos una vez más en esta tarde porque nos ha permitido estar aquí. Hoy queremos agradecer todo hasta hoy en nuestras vidas, todo lo que nos ha concedido hasta hoy. Muchas gracias, Padre, porque aunque a lo mejor a veces no entendemos muchas cosas, o que a lo mejor muchas veces no son todas las cosas que humanamente decimos que quisiéramos, agradecemos porque sabemos que detrás de cada situación, detrás de cada circunstancia, tú tienes el control de todo, y muchas de las cosas tú las permites con un propósito para nuestro crecimiento, para nuestra madurez, para nuestro crecimiento en nuestra relación contigo, Señor. Muchas gracias porque no aprenderíamos muchas de las cosas que hemos aprendido si no fuera porque tú permites situaciones en las que nuestra fe y nuestra fidelidad y es probada, a veces de maneras que nunca imaginamos que lo pudieras hacer, pero en medio de todo estás sosteniendo nuestra vida. Te pedimos en este tiempo, queremos encomendar este momento, esta hora de estudio en sus manos, para que abra nuestro corazón, nuestro entendimiento. Aunque vamos a estudiar solamente, aunque es una clase, nunca eso limita el poder de palabra para traer algo que nos edifique, para traer algo que nos alimente, Señor, y para que también fortalezca nuestra fe, pero sobre todo para que esto que aprendemos pueda ser de bendición para nuestras vidas y también para alguien que nos escucha hablar de ti, o cuando tengamos la oportunidad de predicar tu palabra, pero sobre todo para mostrar nuestro verdadero compromiso, sabiéndote adorar mejor, aprendiendo de quién eres tú. Te lo pedimos en el nombre de Jesús y todos juntos decimos amén y amén. Ok, bueno, entonces iniciamos ya en una etapa del estudio de la cristología, donde ya vamos a hablar de donde empezamos a hablar de la unión hipostática. Anteriormente lo vimos por separado, la humanidad y la divinidad de Cristo, ¿ok? ¿Por qué creemos que Jesús es Dios, verdad? Y porque creemos que Jesús es hombre. Pero ahora, de una manera unida, vamos a explicar lo que es la unión hipostática, porque creemos que Jesús es Dios hombre, no es mitad Dios, ¿verdad? Recordamos que habíamos explicado que Él no es mitad Dios, no es mitad hombre. Él es 100% Dios, 100% hombre. Cuando estuvo aquí en la tierra, nuestro Señor Jesús tuvo las mismas limitaciones, tuvo las mismas condiciones en su cuerpo que cualquier persona. No hizo un abuso extremo de su poder para no cansarse, o para nunca tener hambre, ni para nunca tener sed. Él no hizo eso. Es como si hubiera usado ese poder para querer mitigar eso, no hubiera sido válido, ¿verdad? No hubiera sido honesto, pero Él no hizo eso. Vimos que Él, como cualquier persona, tuvo un crecimiento, ¿verdad? Nació del vientre de su madre, tuvo un crecimiento normal, fue un nacimiento, un parto normal, natural. La diferencia fue la concepción, ya sabemos. Pero en todo lo demás, Él creció normalmente, vivió la etapa de la niñez y obviamente la etapa de la adolescencia, y ya fue un adulto, y siendo un adulto, Él pues empezó a predicar. Entonces vimos estas partes en cuanto a su humanidad y vimos por qué creemos que también es divino. Pero ahora vamos a profundizar en los versículos del por qué nosotros, en dónde nos respaldamos en la doctrina de que
Él tiene esta unión hipostática de que es de doble naturaleza. Dijimos que la unión hipostática, la palabra hipostática viene del griego hipostasis, ¿se acuerdan? ¿Qué significaba? Que significa una sustancia, ¿ok? Un solo ser, una sola persona. Entonces, resumimos qué era lo que creían otras doctrinas y nos quedamos en esta parte donde empezamos a explicar, donde empezamos a analizar los versículos que utilizamos como base para nuestra creencia. Y el primero que vimos fue Juan capítulo 1. Fue Juan capítulo 1, versículo 1, donde vuelvo a leer: en el principio era el verbo y el verbo era con Dios y el verbo era Dios, y más adelante, ¿ok? Bueno, nos metimos aquí y no terminamos de analizar y vamos a retomar en esa parte. En el versículo 1, la primera frase es muy importante. ¿Por qué? Porque dice: en el principio era el verbo. Esta frase es muy importante para la doctrina de la unión hipostática porque nos habla y nos muestra de la preexistencia de Cristo. Y aquí está otra parte de la doctrina o de la cristología, que nosotros creemos que Jesús, nuestro Señor Jesucristo, Él no es un ser creado, ¿ok? Él ya existía. Entonces, Juan, aquí inspirado por el Espíritu Santo, nos muestra que desde el principio ya Él existía, ya Él ya estaba. Entonces, cada palabra aquí, fíjense, en el original tiene un significado muy profundo, y por lo que es clave, pues, poner atención en todo el contexto y en todo lo que esto implica para analizar cada una de las frases. Si nos quedamos que en el principio, en griego es enarqué o enargé, dependiendo, y significa que esta palabra quiere decir, la palabra principio quiere decir origen, fuente, o también quiere decir gobierno. Aquí significa cuando todo inició, cuando tuvo un inicio, tuvo un comienzo, hablando de la creación, ¿ok? De la creación de todo el mundo y del universo. Aquí es el principio absoluto de todas las cosas. Juan, el apóstol Juan, inspirado por el Espíritu Santo, usa esta palabra para hacer una referencia al comienzo en Génesis. ¿Recuerdan que cómo empieza Génesis en el capítulo 1, versículo 1? En el principio, ¿ok? Creó Dios los cielos y la tierra. Bueno, Juan se va hasta ese principio. Desde antes de ese principio ya existía el verbo, ya existía Jesús, ya él no fue creado por Dios después, ni ya existía. Entonces Juan hace un paralelismo intencional con Génesis 1:1, indicando que el verbo existía antes, mucho antes de la creación, porque siempre ha existido. En otras palabras, antes de que existiera el tiempo y el espacio, el verbo, es decir, nuestro Señor Jesús, ya existía. ¿Qué es lo que nos dice esto? Bueno, que el verbo es eterno, que no tuvo un principio en el tiempo como sí lo tuvieron las demás cosas y las otras, los demás que forman parte de la creación, como pues nosotros y lo que viene siendo la naturaleza. Entonces, Él no es un ser creado, sino que ya era antes de la creación. La palabra que se traduce por era, ¿ok? El verbo era, pues que quiere decir, en griego es ser, pero es el pasado, ¿verdad? Que es era. Aquí la otra palabra es el verbo, ¿ok? En el principio era el verbo. Bueno, ya sabemos que aquí verbo es la palabra logos, y luego era, aquí tiene el sentido de existir. En el griego implica, cuando dice el verbo era, aquí nosotros lo leemos de esta manera y se pierde un poquito el significado, pero en el original está hablando de que indica una acción continua en el pasado, ¿ok? Significa que Él siempre ha existido. No dice, como en algunas traducciones, fue en este punto donde ya nos quedamos, hay una traducción que sí lo dice, que es la traducción creo que es la traducción del Nuevo Mundo, que llegó a ser, o intentan dar en ese sentido, quieren darlo a entender, pero no, en el griego no dice llegó a ser, sino que ya existía, ¿ok? No es que en un punto Jesús llegó a ser un Dios o llegó a ser lo que sabemos que Él es, no, Él siempre ha sido Dios, siempre ha existido así. Entonces, si hubiera dicho de esta manera, entonces significaría que tuvo un principio, pero no. El verbo no llegó a existir, sino que siempre existió, no fue creado, sino que siempre ha estado en existencia. Esto refuta las doctrinas que intentan negar la eternidad de Cristo. Esto ya lo vimos, pero una de las que vimos, recuerdan que fue el arrianismo, que hablaba, o que ellos creían, el arrianismo cree, que Jesús fue creado.
que en un punto Dios creó a Jesús y bueno, pues ya de ahí. Hoy existe una secta que todavía tiene esta postura, actualmente sí existe, pero bueno, la Biblia está bastante llena de evidencia de que no es así. Esa es la única traducción que no es fiel verdaderamente a los originales, la traducción del Nuevo Mundo. De hecho, gente académicos que son a veces neutrales en cuanto a las doctrinas, que no se inclinan hacia una, no la recomiendan porque no es una buena traducción. Pero bueno, eso ya hablamos un poquito en bibliología. Pero bueno, luego dice el verbo, otra vez, cuando en el principio era el verbo, aquí es la palabra logos, que tiene muchos significados. Puede significar palabra, puede significar principio, puede significar inteligencia o mensaje, dependiendo del contexto. Pero ¿por qué es importante esta palabra? En una ocasión ya le explicamos, pero aquí lo vamos a volver a mencionar, porque en la filosofía griega el logos era el principio racional que ordenaba el universo. Para los griegos de esa época, para la filosofía, una filosofía que existía en esa época de los griegos, ellos encontraban que había una especie de ley o algo que gobernaba en la naturaleza que mantenía el orden. Que ellos observaban al ver en la naturaleza, ellos llegaron a una conclusión que decía, existe algo que gobierna el universo, que lo mantiene en orden. En este caso, pues para ellos su universo era la Tierra y las estrellas y el Sol. Entonces, ¿cómo era posible que el Sol, verdad, siempre desde nuestra perspectiva se asomara por el oeste y luego se ocultara por el este? Que siempre las estaciones del año eran exactas y dieran el tiempo, como siempre en la primavera, las flores, ¿verdad? Todo eso salía, y en el otoño las hojas caen, y eso volvía a empezar. Pero todo en un orden perfecto, ¿okay? Todo estaba en el lugar que debía estar. Entonces ellos llegaban a la conclusión de que existe algo y le dieron el nombre de logos, ¿okay? Que para ellos era esta inteligencia, este principio racional que gobernaba todo. Para los judíos dijimos que la palabra de Dios era la gente de la creación. Ya lo leímos, ¿se acuerdan? En Salmo 33:6 y en Génesis capítulo 1, versículo 3, donde vemos que para el pueblo judío la palabra de Dios tenía un efecto creador, porque Dios con su palabra creó el universo, ¿ok? Cuando Él dijo, y sea la luz, ¿se acuerdan? Fue la luz y todo eso, ¿ok? Entonces Juan usa esta palabra en griego, logos, y la identifica como una persona divina, no solo en un concepto abstracto como lo veían los griegos, sino que les dice que eso a lo que ellos intentaron llamar logos en realidad es Dios, es Jesús, que siempre ha existido. Él es el creador, a través de Él fueron todas las cosas. Esta es una revelación de la naturaleza y del carácter de un profundo, hermanos, porque nos muestra cómo Dios está presente en toda la creación, porque Él lo sostiene todo, Él lo regula todo, Él tiene el control de todo, a Él no se le escapa nada. El sol sigue cumpliendo su función hasta el día de hoy, sigue, ¿verdad?, iluminando nuestros días, y la luna en las noches, las nubes y todo eso, las lluvias, y las estaciones siguen siendo las estaciones. ¿Ok? Entonces, aplicando esto, Jesús es la palabra preexistente y eterna de Dios. Él no es un ser creado, es el mismo Dios en acción. Es la mente y la sabiduría de Dios hechos carne, ¿ok? Él viene a mostrarnos en su cuerpo, en su manifestación humana, a Dios, ¿ok? Entonces, dijimos que se le dice el verbo porque el verbo es una acción y Él es la palabra de Dios hecha acción, ¿ok? Ahora, ¿cuáles son las implicaciones para nosotros a nivel doctrinal de esto? Bueno, que Cristo es eterno, Él no tuvo un principio, ¿ok? No es un ser creado. Cristo, podemos ver que Juan usa esta conexión con Génesis para mostrarnos que Él es la palabra, a través de Él, que Dios hizo que todas las cosas fueran hechas. No solo trae la revelación, sino que es la revelación misma de Dios. Juan 14:9, voy a leer esto, porque Juan lo pone Juan se encarga, inspirado por el Espíritu Santo, cuando escribe su evangelio,
demostrarnos la divinidad de nuestro Señor Jesús. Él resalta en su evangelio la divinidad de Jesús más que en los otros evangelios, porque se enfoca en eso. Claro que esta es guía del Señor, inspirado Juan para predicarle o enseñarle a los primeros cristianos que Jesús es Dios, y siempre lo han creído. Y fíjense lo que dice ahí, Juan 14:9 dice: el que me ha visto a mí, dice, ha visto al Padre. ¿Ok? Ahora, vamos entonces a continuar con el estudio aquí, ¿ok? Ahora, cuando dice que en el principio del verbo y el verbo era con Dios, la siguiente frase es con Dios, ¿verdad? Que es lo que sigue después de lo que ya leímos. Y explicamos qué quiere decir verbo, ¿verdad? Cuando dice que estaba con Dios, en griego significa junto a, indicando una relación cercana y personal, ¿ok? Esto establece que el verbo no es simplemente un atributo de Dios, ¿ok? Hay quienes lo intentan separar de esta manera, pero no, sino que es una persona distinta en comunión con el Padre. Esa es la diferencia aquí. No es solo una característica, el verbo no es una característica de Dios, sino es una persona distinta del Padre, ¿ok? En el griego, en el original, cuando lo escribe, en este caso Juan, esta es la idea y este es el sentido con el que se hace, ¿ok? Y el verbo, la siguiente frase es, y el verbo era Dios, ¿ok? Aquí hay una palabra que está muy interesante, que es la palabra teos, que es lo que se traduce como Dios. Esta palabra es importante también resaltar. ¿Por qué? Porque aparece así, teos, sin artículo. Esto en griego tiene algo muy importante, es muy significativo, porque enfatiza que su cualidad es divina, ¿ok? Cuando aparece así, sin artículo. En la estructura gramatical, esto indica que el logos, fíjense bien, al estar esta palabra, teos, sin artículo, significa que comparte la esencia de Dios sin ser el mismo que el Padre. No sé si me explico con esto. Es decir, el Padre, es decir, Dios, el Creador, y el Verbo, el Hijo, no son la misma persona, pero los dos son Dios, los dos son divinos. Juan no hubiera escrito en griego teos, la palabra teos sin artículo, si no fuera así. Dios aquí le estaba revelando, pues, aquí un misterio de su naturaleza, que es que Él es tres personas, ¿no? Ya sabemos que la siguiente persona de la Trinidad es el Espíritu Santo. Pero lo escribe de esta manera para que quede claro que Juan no se equivocó ni que le faltó porque ellos conocían el lenguaje. Escribe teos en griego, sin artículo, para dejar claro que el logos, el verbo, comparte esa esencia divina, esa esencia de Dios. O sea, es Dios, pero siendo una persona distinta que el Padre, ¿ok? Luego dicen, más adelante, esto es lo que quiere decir hasta aquí esta parte, ¿ok? Cuando en el versículo 14 dice, se hizo carne, fíjense, aquí sí es una palabra diferente que se usa en el versículo 1, porque esta palabra en griego es egeneto, que significa llegar a ser, indicando un cambio de estado, pero sin dejar de ser lo que era. Esta palabra es interesante porque habla de que tomó una forma humana, ¿ok? Que llegó a ser, egeneto es lo que quiere decir. ¿Qué es lo que llegó a ser? Carne, indica una naturaleza, una verdadera naturaleza humana. La palabra en griego que se traduce carne aquí es sarx. Esta palabra tiene varios sentidos, pero aquí habla de un cuerpo, ¿ok? De un cuerpo humano. Entonces, no deja de ser lo que era Dios, solamente que toma, en este caso, una forma humana. Tiene un cuerpo como nosotros. Y luego la siguiente frase es, en el versículo 14, dice, y habitó entre nosotros, ¿ok? Aquí hay varias palabras muy interesantes, pero con la que nos vamos a quedar es con la palabra eskenotzen, que se traduce habitar, que es la que se traduce habitó. Esta palabra viene de otra palabra griega que es skene, que significa tabernáculo o también significa tienda. ¿Por qué es importante en este significado? Bueno, esto hace referencia
primero, pues sí, el tabernáculo en el Antiguo Testamento, porque era donde Dios habitaba, ¿se acuerdan? Era donde Dios manifestaba su presencia en el tabernáculo. Y Juan, inspirado aquí una vez más por el Espíritu Santo, utiliza esta palabra para explicar cómo es que Dios mismo, así como en el tabernáculo, pero en la persona de Jesús, habitó, se manifestó entre nosotros en ese tiempo, en esa época. Entonces esto nos habla de que nuestro Señor Jesús es Dios que habita, o que habitó en ese momento, físicamente entre los hombres. O sea, Dios mismo habitando, manifestándose, como lo hacía su presencia en el tabernáculo, pero ahora entre los hombres. Y ya sabemos la vida y algunas de las cosas, ¿verdad?, que Él hizo. Y bueno, ¿qué es lo que podemos concluir de esto? Bueno, que Jesús, nuestro Señor Jesús, existía desde la eternidad como Dios, ¿ok? Es lo primero en el versículo 1. Es distinto del Padre, pero es de la misma esencia divina. Y que tomó una verdadera naturaleza humana sin dejar de ser Dios. A lo mejor de todo lo que expliqué, todas las palabras, estas son las tres cosas con las que podemos resumir. Que nuestro Señor Jesús existía desde la eternidad como Dios, ¿okay? Él no llegó a ser Dios en un punto. Esto sí es una herejía, que hoy hay una rama del protestantismo que sí la cree, que en algún punto Jesús se convirtió en un ser divino, ¿okay? Es una herejía, pero hay una corriente hoy, quién sabe cuántas, pero por lo menos yo sé de una que sí cree esta herejía, ¿no? Y que nosotros algún día seremos dioses, es lo que ellos creen. Pero no. Entonces, con lo que podemos resumir primero es que Jesús, nuestro Señor Jesús, existía desde la eternidad como Dios. Él no llegó en un punto a ser Dios. Y lo segundo es que Él es distinto del Padre, pero es de la misma esencia y naturaleza divina. Tomó una verdadera naturaleza humana, y es la última parte, sin dejar de ser Dios. Amén. Esto es lo que resume en este estudio, ¿ok? Este es el primer versículo en el que nos basamos y porque creemos que nuestro Señor Jesús es Dios y al mismo tiempo es hombre. Pero vamos al siguiente versículo, Colosenses capítulo 2, versículo 9. Colosenses capítulo 2, versículo 9. ¿Qué es lo que vamos a ver aquí? Que nuestro Señor Jesús posee toda la plenitud de la deidad. Vamos a analizar esto, ¿ok? Él posee toda la plenitud de la deidad. Colosenses capítulo 2, versículo 9 dice: porque en Él habita corporalmente toda la plenitud de la deidad. Ahora vamos a analizar este versículo porque creemos en qué nos basamos, y vamos a hacer otra vez lo mismo, vamos a ver las palabras en el original. Porque en Él habita. La primera palabra significa, aquí es la palabra katoikei, que significa habitar permanentemente, en contraste con la idea de una presencia temporal. Es decir, que Él no fue un momento Dios y luego después dejó de serlo, o llegó siendo solamente humano y en un punto fue divino y luego después dejó de serlo, ni nada parecido, no. Sino de que habla de habitar permanentemente, o sea, de que siempre así siempre fue Dios en toda su estancia aquí en la tierra. Mientras Él estuvo aquí, siempre fue, al mismo tiempo que fue hombre, también fue Dios. En el Antiguo Testamento, si recordamos, la gloria de Dios habitaba, ¿dónde se acuerdan? En el tabernáculo y en el templo. Acompáñame a leer Éxodo capítulo 40, vamos a leer ahí, versículos 34, vamos a leer hasta el 38, ¿ok? Esto pasaba en el Antiguo Testamento, pero en Jesús, pues en Jesús no es así. En él la manifestación es diferente. Éxodo capítulo 30, fíjese lo que dice ahí, versículos 34, y vamos a leer hasta el, perdón, Éxodo 40, les dije 30, ¿verdad? Éxodo 40, 34 al 38, dice así:
Entonces una nube cubrió el tabernáculo de reunión, y la gloria de Jehová llenó el tabernáculo. Y no podía Moisés entrar al tabernáculo de reunión porque la nube estaba sobre él, y la gloria de Jehová lo llenaba. Y cuando la nube se alzaba del tabernáculo, los hijos de Israel se movían en todas sus jornadas, pero si la nube no se alzaba, no se movían, hasta el día en que ella se alzaba, porque la nube de Jehová estaba de día sobre ¿dónde? Sobre el tabernáculo, y el fuego estaba de noche sobre él, a la vista de toda la casa de Israel en todas sus jornadas. Entonces, pero a diferencia de lo que pasaba en ese momento, en Cristo Dios habita de manera plena y permanente, pero en una forma humana, ¿ok? O sea, de la gloria de Dios no se iba, la presencia de Dios, la naturaleza divina no desaparecía de Jesús en un momento, o cuando él dormía, o cuando él hacía cosas como cualquier otra persona, él en todo momento. Eso es lo que quiere decir en el griego la palabra habitar. Ahora, la siguiente frase, que es toda la plenitud de la deidad, porque la primera palabra que vimos fue habita, porque en él habita, la siguiente frase es toda la plenitud de la deidad. La primera palabra es pan, de donde se traduce todo o toda, que significa todo, y en el griego esta palabra es todo, sin excepción. Y la otra es pleroma, que se traduce plenitud, totalidad o completa. Y la otra palabra, que es teotetos, se traduce como deidad, refiriéndose a la esencia misma de Dios. Este término es fuerte, es más fuerte que la otra palabra, que es teios, que significa divino. ¿Okay? Aquí se distingue una palabra, divino y deidad. ¿Okay? Aquí lo que significa es deidad. Teotes indica, la palabra que está aquí en este versículo, indica que Cristo no solo tiene atributos divinos, sino que es completamente Dios. No solo tiene cualidades divinas, porque muchos intentan, algunas sectas interpretaron, y algunas malas interpretaciones, y muchas herejías también salieron de malentender este versículo, de que Jesús solamente tenía cualidades divinas, pero en el griego no es lo que se quiere decir, sino que verdaderamente es completamente Dios. Y la palabra que aparece aquí no es la palabra teios, que se traduce divino, sino la palabra teotes, que se traduce deidad. ¿Okay? Entonces, esto nos indica que Él es completamente divino. No de repente se miraban destellos, ¿verdad?, de divinidad o cualidades divinas de repente. No, Él completamente siempre fue Dios. ¿Ok? ¿Qué podemos, de todo lo que explicamos, qué es lo que podemos resumir o cómo lo podemos resumir? Bueno, que la deidad en su totalidad está en Cristo, ¿verdad? Está en su totalidad. Y habita en Él cuando Él estuvo aquí de forma corporal, ¿ok? Completamente, no a medias, no una parte, no por periodo, sino completamente, pero en forma corporal. Y que Jesús no solo tiene cualidades divinas, sino que es Dios en una esencia absoluta. Estas son las dos cosas que podemos rescatar de este versículo de Colosenses 2:9. ¿Ok? Vámonos al siguiente versículo, Hebreos capítulo 1, versículo número 3. Okay, Hebreos capítulo 1, versículo número 3. Este es el otro pasaje, el otro versículo que usamos como base, ¿verdad? Hay obviamente que hay mucho más. El de Juan es uno de los más completos que podemos ver. Ya explicamos una parte de la vez pasada, y ahora nomás terminamos de explicar lo último, pero se complementa ya todo lo que explicamos, porque vemos que la evidencia es bastante clara acerca de que nuestro Señor Jesús es Dios también. Hebreos capítulo 1, versículo 3 dice: Él es el resplandor de su gloria y la imagen misma de su sustancia, y quien sustenta todas las cosas con la palabra de su poder. ¿Okay? Bueno, vamos a estudiar este versículo porque esto lo leemos, incluso en esta lectura podemos ver que es muy claro que bueno, se está hablando de Jesús. En Hebreos se le atribuyen muchos
muchos versículos, bueno, en este caso hay un salmo en especial que se le atribuye a Jesús, aquí en Hebreos, que es el Salmo 102, pero que en el Antiguo Testamento se le atribuye a Dios, al Padre. Que el autor de Hebreos le atribuye a Jesús, este pasaje habla de que estaba convencido de que Jesús es Dios. De hecho, recientemente se descubrió en una excavación, ¿verdad? Un mosaico donde decía que, bueno, se cree que era de una iglesia antigua, ¿no? Donde había mucha simbología cristiana y donde una de las frases que estaba grabadas terminaba con la frase el Dios Jesucristo. Este mosaico data por lo menos 100 años antes del concilio de Nicea. ¿Se acuerdan qué pasó en el concilio de Nicea, donde se vieron varias cosas? Pero ahí fue donde se estableció el credo, donde la iglesia ya estableció una confesión de lo que debe creer la iglesia, donde ahí se plasmó la divinidad de Jesús también, que todo cristiano debe creer que Jesús es Dios. Ahora, pues 100 años antes de que eso sucediera, ya los cristianos creían, y siempre ha creído la iglesia, y los cristianos siempre han creído que Jesús es Dios. Y esta es una prueba muy interesante, ¿verdad? Sabemos que para nosotros no es tan necesario porque creemos en la fidelidad de la palabra de Dios, ¿verdad? Todo lo que nos dice. Pero por lo menos en el aspecto de la arqueología, es muy interesante que 100 años antes de que se estableciera todo lo que pasó en Nicea, la iglesia, es una evidencia de que la iglesia siempre ha creído que Jesús es Dios. Porque hay sectas que creen que se inventaron doctrinas en el concilio de Nicea. No se inventaron ahí, sino que simplemente se estableció el orden y todo lo que la iglesia cree porque que siempre había creído. El concilio se dio porque empezaron a levantarse movimientos que iban en contra de lo que la Biblia enseñaba y de lo que la iglesia creía. Y pues por eso hubo muchas sectas, había muchos debates. Esos concilios sirvieron para establecer lo que la iglesia debería creer y rechazar todo lo que no esté de acuerdo a lo que la Biblia enseña. Pero bueno, fíjense, el resplandor de su gloria, regresando ya aquí al tema, siendo el resplandor de su gloria, la palabra aquí que se traduce por resplandor es la palabra en griego apaugasma, ¿ok? Esta palabra sí significa resplandor y también puede significar reflejo, pero este no significa un mero reflejo pasivo, sino que Cristo es la fuente misma de la gloria divina, ¿ok? Por eso también en español se traduce como resplandor. Y luego la siguiente frase es la imagen misma de su sustancia. Aquí hay dos palabras sobre las cuales recae la interpretación correcta, que es la primera, la palabra carácter, ¿ok? De donde viene en nuestro español la palabra carácter, que ya lo hemos explicado muchas veces, pero literalmente significa marca, impresión exacta, cualquiera de esas dos. El carácter era el sello que se ponía en las monedas, ¿se acuerdan? En la antigüedad, cuando hacían las monedas, había una máquina que ponía el sello y ponía la imagen en ese caso del César, ¿recuerdan? Ese sello era el carácter, o sea, esa máquina que ponía era el carácter. Es decir, lo que imprimía la imagen. Ahora, la otra palabra es la palabra hipostaseos, donde viene hipostasis también, que ya dijimos que significa sustancia y también significa esencia real. Con estas dos palabras, este versículo nos está diciendo, nos indica que Cristo es la imagen exacta, ¿ok? Porque lo que hacía la máquina del carácter cuando pues aplastaba la moneda para imprimirle el sello, impregnaba o imprimía o plasmaba la imagen exacta que tenía, ¿ok? Entonces, este versículo indica que Cristo es la imagen exacta de la esencia misma de Dios, ¿ok? Es lo que quiere decir. La siguiente frase dice, sustenta todas las cosas con la palabra de su poder. Bueno, aquí vamos a agarrar por lo menos dos palabras más, que la palabra feró, que se traduce como sostener, ¿verdad? O llevar. Pero que es de donde se traduce la palabra sustenta, pero este sostener
o llevar es en el sentido, fíjense bien, de conservar y gobernar activamente. Es lo que quiere decir esta palabra. Y que sustenta todas las cosas, y luego la siguiente es con la palabra, ¿ok? Bueno, aquí el término que se traduce palabra es rematí, ¿ok? Que quiere decir palabra o también mandato. Fíjense, esto indica, este versículo, estos significados, que Cristo no solo creó el universo, sino que lo mantiene en existencia. O sea, este versículo se le atribuye a nuestro Señor Jesús, a Cristo, y estas palabras indican que alguien, es decir, alguien que es meramente humano no pudiera hacer esto, si Jesús solo fuera hombre. ¿Sí me explico? No pudiera hacer esto. O si en un punto, ¿verdad?, fue divino y dejó de serlo, no pudiera cumplir con esta cualidad, ¿no? Entonces es imposible que sea solamente hombre. Entonces en el original vemos que esa última palabra, que se traduce a palabra, habla de que no solo Él creó el universo, sino que lo mantiene en existencia, hermano. Ese es el poder que Él tiene. Ahora, ¿cómo podemos resumir todo lo que explicamos de este versículo? Bueno, lo primero es que nuestro Señor Jesús es la manifestación visible y exacta de la naturaleza de Dios. O sea, es la imagen fiel de Dios. No le faltó revelar a Dios en el sentido que, no, es que es una revelación incompleta de Dios. No, Él es la revelación, Él es la imagen de Dios, Él la llevó. Bueno, lo otro es que no solo representa a Dios, sino que es Dios en esencia. Ya vimos algunos otros pasajes en los que Él manifiesta su poder divino. ¿Se acuerdan cuando hizo los milagros, todo? Pero aquí estamos solamente explicando los versículos que utilizamos para sustentar y respaldar por qué creemos que Él es de dos naturalezas. ¿Okay? Entonces no solo representa a Dios, sino que es Dios, su esencia, en esencia, y es Dios. Y que tiene el poder soberano para sustentar el universo. Casi nada, ¿verdad? Pero es por eso que usamos estos. Ok, vámonos hacia el final. De los versículos que leímos, de Juan capítulo 1, versículos 1, 2, 3 y 14, que la mitad la analizamos la vez pasada y terminamos hoy con Juan, y estos dos, que de Colosenses y de Hebreos, ¿qué es lo que podemos concluir de todo esto? Que estos pasajes, hermanos, afirman claramente que nuestro Señor Jesús es Dios eterno y verdadero hombre. La unión hipostática no es un concepto filosófico nada más, o ahí como algunos lo han querido ver o lo han querido interpretar. Esto es una verdad revelada de la naturaleza y el carácter de Dios en las Escrituras, hermanos. Esto es algo muy profundo, pero Dios revela aquí esta parte de su naturaleza y su carácter, que Él es, en este caso nuestro Señor Jesús, Él es Dios. Recordemos que para los judíos, Dios no podía habitar en un cuerpo humano, ¿se acuerdan? Ellos creían y creen al día de hoy, los más estrictos, ¿no? Casi la mayoría, ellos no creen que Dios pueda habitar en un cuerpo humano. Es imposible que un cuerpo humano pueda soportar Dios, pero esa es una interpretación que ellos tienen por los pasajes del Antiguo Testamento, por la gloria de Dios, ¿verdad? Porque los cielos de los cielos no lo pueden contener y muchas cosas más, pero se quedan en esa idea, porque para ellos nunca fue, no estaba, ellos no tenían esta parte de que Él se manifestaría como un hombre. En el Antiguo Testamento sí, ahora eso ya sería otro tema, ¿verdad? El mesianismo de Jesús, o cómo se cumple completamente toda la ley, toda la profecía del Mesías en Jesús, cómo Él sí las cumple, porque muchos pasajes del Antiguo Testamento hablan de que la redención, la salvación, la liberación, la sanidad, que el Mesías traería prioritariamente, es decir, por encima de cualquier otro tipo, sería la espiritual.
Porque la verdadera esclavitud es la espiritual, ¿ok? Porque es en el pecado, es en esta naturaleza caída que todos tenemos. De eso es lo que nos vendría a librar primeramente el Mesías, a sanar y para poder acercarnos con Dios. Pero para el pueblo hebreo, para el pueblo judío, el Mesías tiene que liberarlos de un gobierno opresor y reivindicar a la nación de Israel y traer paz al mundo. Ellos esperan ver eso, que se levante alguien, que aparezca esta figura que traiga la paz al mundo. Eso es lo que ellos esperan ver que suceda. Y sí va a suceder, eso sí va a suceder. Pero la primera obra que vino a hacer el Mesías fue la parte espiritual, ¿okay? De unirnos a Él espiritualmente. Y ya después vendrá con toda su gloria, como el Rey que es, y lo veremos, ¿verdad? Si el Señor así nos concede, lo veremos lo veremos regresar en toda su gloria, ¿no? Pero bueno, entonces la unión hipostática no solo es una filosofía ahí, no, sino que es una verdad revelada. Esta verdad es esencial para la salvación, pues Dios hecho hombre, solo Dios hecho hombre puede ser el mediador perfecto. Eso lo explicamos, ¿se acuerda? En otras clases, porque si Jesús no fuese Dios, no podría llevar el pecado de la humanidad. Ningún ser creado, ningún animal, ¿verdad? De los antiguos rituales, no podían y no pueden llevar el pecado y quitarlo. Eso es imposible para cualquier persona, cualquier ser humano y para cualquier animal de la creación. Nadie tiene esa cualidad, nadie tiene esa capacidad, ni nadie tiene esa facultad. No se quitaban. Pero nuestro Señor Jesús, al tomar forma humana, Él, siendo Dios, sí puede tomar sobre sí mismo todo el peso del pecado de la humanidad para traer salvación. Él sí puede arreglar lo que se rompió en el huerto del Edén, que fue nuestra comunión con Dios. Eso es lo que vino primeramente a restaurar, hermanos, nuestra comunión con Dios, porque a Dios le importamos mucho. El amor de Dios es muy profundo, ya lo hemos, ¿verdad? Siempre que nos toca hablar del amor de Dios y todo, de verdad Dios quiere que tengamos esa comunión con Él. De verdad el amor de Dios llegó hasta ese punto para dar lo mejor, o sea, darse a sí mismo, para volvernos a unir con Él. Lo que Dios quiere y lo que Dios desea es eso, tener esa comunión con nosotros. Claro que en el mundo en el que estamos, porque eso así lo digo y se oye muy bonito y lo es muy hermoso, pero en el mundo en el que estamos, pues, como vive con la maldición del pecado y vive con las ideas y toda la conducta de un sistema gobernado por el diablo, ¿verdad? Por el pecado, pues en el mundo en el que vivimos rechaza constantemente todo lo que tiene que ver con Dios y todo lo que tiene que ver con Él. Por eso es el desafío ahora nosotros para ser la luz del mundo y para ser la sal de la tierra. Es el desafío porque este mundo va en contra de todo lo que Dios es y rechaza todo lo que tiene que ver con Dios. Pero a nosotros nos toca, con la ayuda de Dios, ¿verdad? Y con la guía de su Espíritu, reflejar la imagen de Dios con nuestro testimonio, con nuestra obediencia, con esa santidad, en el apartarse de las cosas que para la mayoría son normales. Pero ese es nuestro trabajo y esa es nuestra misión como la iglesia, de demostrarle al mundo, pero no en un sentido de competencia, sino con nuestra convicción, ¿verdad? Y nuestro compromiso a Dios, de que viven llenos de mentiras y persiguiendo ilusiones, porque no se necesita nada de lo que el mundo hoy promueve para verdaderamente tener paz, ni vicios, ni cosas materiales, ni estatus, ni buenos sueldos, ni buenos trabajos, porque eso al final puede traer ciertos momentos de tranquilidad, ¿sí o no? Pues tengo mucho dinero, pero eso no asegura nada. El dinero, las ganancias, los tesoros aquí en la tierra no aseguran nada, solamente de repente traen momentos de tranquilidad. Pero lo que sí trae verdadera seguridad, verdadera paz, es cuando tenemos esa comunión con Dios, esa relación con Él, y vivimos, ¿verdad?, en esa verdadera, pues, relación, ¿no?, de obediencia y de fe y de amor y todo lo que eso implica. Pero esto lo vamos a poder reflejar siempre y cuando sea Dios quien gobierne nuestros corazones, ¿ok?
Pero bueno, esto solo es posible, un corazón, ¿verdad? Puede ser transformado, puede recibir verdadera salvación si alguien ya pagó el precio de la ira de Dios por el pecado que amerita la ira de Dios. Y en este caso, nuestro Señor Jesús fue quien tomó ese lugar que nos pertenecía a nosotros para que nosotros pudiéramos recibir lo que no merecíamos, que es la eternidad con Él. Eso es la gracia de Dios, que está porque recibimos lo que no merecemos. La justicia es que a cada quien se le dé lo que merece, lo que, ¿verdad? Lo que le toca. Pero la gracia es cuando recibimos algo que no merecemos, que en este caso es el perdón de Dios, es el amor de Dios. Y eso es lo que nuestro Señor Jesús vino a hacer, a restaurar esa relación que estaba rota, a acercarnos con Él y poder tener esa comunión. Qué bendición es poder despertarse, ¿sí o no?, cada mañana y saber que el mundo es un caos, ¿sí o no? El mundo es un caos todos los días, pero que eso no es lo que determina nuestros días, que eso no es lo que hace, o no es el motivo de nuestra vida tampoco, sino que aunque todo esté en llamas, aunque todo el mundo viva con miedos, ¿verdad?, de que, ay, no tomes esto porque te va a dar cáncer, o no es que nosotros descansamos completamente, ¿verdad?, en que Dios es nuestra esperanza, y que aunque las cosas a veces puedan complicarse, podemos ir a Él en esa comunión. Tenemos a nuestro Padre. Claro que tenemos que ser obedientes, tenemos que aprender a morir al yo cada día, pero podemos vivir en esa verdadera esperanza. El mundo no lo tiene, pero una vez que uno se acerca y que empieza a conocer al Señor, esa parte de nosotros empieza a descansar. ¿Cuántos descansan en el Señor? ¿Sí? Pues es que no vivimos afanados. Si a veces faltan cosas, siempre van a faltar cosas, hermano. Pero lo que no falta es lo más importante, que Dios gobierne, ¿verdad? El gobierno de Dios en nuestras vidas, nuestra comunión con Él, que eso nunca falta, hermano. Porque nos puede faltar a veces la salud, cuando nos falla, ¿verdad? A veces las fuerzas, este cuerpo, ¿verdad? Pero que nunca falte un día en el que no pasemos tiempo con Él, un día en que no tengamos nuestro tiempo a solas con Él, donde, ¿verdad?, le dediquemos el tiempo que Él merece como Él lo merece. Pero que todo lo demás sí puede faltar, hermanos, y muchas cosas van a faltar, pero no lo más importante que es eso, ¿ok? Bueno, entonces, hasta aquí nos vamos a quedar. La siguiente clase, si os permite, vamos a analizar ahora los pasajes en los que nos basamos. Ya dijimos los que nos basamos, en los que creemos por qué Él es Dios, y analicemos las palabras clave de cada pasaje. Porque en cada uno de los pasajes que leímos, las palabras que están ahí están escritas de tal manera que significan, ahora sí que lo voy a decir de esta manera, lo que tienen que significar. No dan pie para una interpretación incorrecta. De la manera en cómo se escribieron en el original, se escribieron para dejar claro que nuestro Señor Jesús es Dios. No es un Dios, Jesús no es una cualidad de Dios, no, Él es Dios, ¿okay? Está en el griego, en el original, escrito de esa manera para que en el griego está claro que Él es Dios, no es nada más una parte de Dios. Pero bueno, si Dios permite, ¿qué es lo que vamos a ver en la siguiente clase? Bueno, vamos a ver los pasajes de los que afirmamos porque creemos que Él es hombre, que tuvo una naturaleza humana, y nada más como ahora sí que como antesala. El primer versículo que vamos a ver, fíjese, es Colosenses 2, 6 al 8, yo lo leo, y dice: el cual, siendo en forma de Dios, no estimó ser igual a Dios como cosa a que aferrarse, sino que se despojó de sí mismo, tomando forma de siervo. ¿Okay? Y bueno, aquí vamos a aprender por qué creemos entonces que este versículo nos enseña que Él también fue hombre, fue un humano, fue una persona como nosotros. Ya dijimos en una ocasión que por esa condición humana es por eso que Él sabe y comprende todas nuestras debilidades. Dios no se burla de nosotros, como a veces nosotros sí a veces podemos caer en eso, o sea, otros no Él entiende, comprende nuestra debilidad y fragilidad humana. Por eso Dios es sabio en pedirnos lo que nos pide. ¿Me explico? O sea, Dios no va a hacer algo tan contradictorio, o no va a esperar que seamos algo que no somos. Él sabe que lo que pedimos lo podemos dar.
Pero a veces, ¿qué nos pasa? Pues que no confiamos en Él, no le creemos en su palabra, creemos que porque ya lo hemos hecho mucho tiempo así, ya es así y no nos arriesgamos a otra cosa, pero bueno, eso ya sería para la siguiente enseñanza. ¿Ven? Pero entonces aquí nos vamos a quedar, si Dios permite, yo le voy a dejar 2 preguntas de tarea y la próxima semana de Cristología estas son preguntas para meditarlas, pero vamos a hablar un poquito de esto y las vamos a ver, ¿ok? Empezando la clase vamos a ver estas 2 preguntas. Nada más 2 preguntas, tenemos pues 2 semanas si Dios permite, ¿verdad? Si nos concede para hacerlo, ¿ok?